Hola, buenos días y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro dentro de nuestro ecosistema Thinking with Your Lifelong Learning. Hoy tenemos la suerte y el privilegio de tener como invitado a Alejandro. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros. Ok, ¿y dónde estás ahora? Pues ahora mismo me pillas de viaje, estoy en el Escorial, en una Ajá, aldea de aldeas infantiles, que estoy aquí ajá. dando una formación, asesoramiento sobre participación infantil. Estupendo, estupendo. Igual luego nos cuentas más sobre ello. Pero para empezar, a lo mejor, bueno, tengo dos preguntas para ti, ¿vale? La primera, ¿quién es Alejandro? Y la segunda, los Glayus. ¿Quiénes son los Glayus? Ujú. Bueno, Bueno, pues nada, yo soy Alejandro García, de Asturias, de un pequeño pueblo que se llama Los Cabos de Pravia, cerca de la costa, cerca de Muros de Nalón, Cudillero. Y bueno, pues eso, me siento una persona muy de ahí, del mundo rural, ¿no? Que es donde me quería. Y posteriormente en la juventud fui a la universidad, a Oviedo, y allí medio me senté, ¿no? Entre la ciudad y mi pueblo. Y allí creamos hace ahora casi 30 años, vamos a celebrar este año el 30 aniversario de la asociación Los Glayus, ¿no? Un grupo de jóvenes estudiantes con inquietudes, éramos estudiantes de psicología, esa era la formación en aquel momento universitaria a la que yo acudí al dejar mi pueblo para ir a estudiar. Y allí, inquietos bueno, por un lado movidos por las ganas por eso estudiamos psicología, ¿no? De ayudar a gente que tenía algún mm, tipo de dificultad, en este caso pues con su vida psíquica, emocional, ¿no? Y esa era nuestra vocación, ayudar. Y pensábamos, pues otro chico del pueblo de al lado que coincidió conmigo estudiando, eh, pensábamos que en la universidad nos íbamos a encontrar mucho movimiento asociativo y que los jóvenes, sobre todo los de psicología, con esa vocación de ayuda, pues que tendrían en marcha alguna asociación con la que llevar a cabo prácticas y experiencias y ponerse en movimiento para colaborar con la gente, ¿no? Y nos encontramos un vacío enorme, no había nada y tampoco había mucho interés por parte de los jóvenes en crear nada. Así que este compañero y yo empezamos a movernos y entonces creamos ya la asociación cuando estábamos estudiando, ¿no? Sin saber que después, pues en mi caso iba a continuar allí 30 años y dedicarme profesionalmente, no sabía que estaba creando mi propio puesto de trabajo y el de otra mucha gente, ¿no? wow, 30 años ya, madre mía. Y entonces se llaman los Glayus, ¿vale? ¿Nos puedes explicar quiénes son los Glayus? ¿Qué son? Sí, el glayu es como se llaman en asturiano a un pajarito que abunda por el norte, por los bosques, que en castellano se llama el arrendajo. Y es un Ujú, pájaro que muy activo, que no, muy trabajador, no para, y en verano recoge muchas semillas y las esconde en el suelo para obtener alimento para el invierno. Y ujú, cuando llega el invierno, no recuerda dónde puso tantas semillas, usa las que necesita para comer, pero las otras brotan, ¿no? Y entonces es uno de los principales reforestadores naturales del bosque. Y un poco esa es la imagen, ¿no? De lo que somos, ¿no? Un poco titiriteros de la educación que vamos de un lugar a otro tratando de ir poniendo así semillas y intentando reforestar, o nosotros decimos recomunitarizar, ¿no? Volver a que la ujú. gente salga de su soledad o de su individualismo para encontrarse de manera constructiva con otros y al recomunitarizarnos nos rehumanizamos también, ¿no? Redescubrimos nuestros potenciales constructivos y saludables junto a otros para construir buen vivir en cualquier escala o lugar donde nos encontremos. Y esa es un poco la esencia del Glayu contada así con la simbología de lo que es el paralelismo con el pajarito, ¿no?
Qué bueno, muchas gracias. Y entonces, ¿nos podrías contar un poco, hablar un poco sobre estas semillas, ejemplos concretos de lo que hacéis, de lo que sembráis? Ujú. Sí, por seguir un poquito con el hilo a lo mejor histórico, no porque en sí mismo tenga interés, sino por ver cómo unas cosas llevan a otras y cómo es importante lo pequeño, lo pequeñito para trabajar con lo cotidiano, ¿no? Porque, bueno, nuestra vida está hecha de segundos y de mililitros de aire y en cada inspiración y expiración y de cosas así que no se ven y que eh, entretejidas constituyen el todo de nuestro ser, de nuestra complejidad, ¿no? Pero nuestra mente tiende a ir como a totalidades más grandes y entonces se pierde lo pequeño, ¿no? Y nosotros creemos que es esencial eh, el ir tejiendo con los hilitos que van apareciendo en cada momento, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, empezamos en su momento, cuando estábamos todavía en la universidad, haciendo así algunas cuestiones, hacíamos algo que se llamaba educación en valores, ¿no? Eh, pues hace muchos años, con una de las muchas leyes educativas, la LOCSE, hablaba de los temas transversales y empezamos a interesarnos por cómo hacer llegar a niños, niñas y adolescentes de colegios e institutos pues algunos temas que nos parecían muy, muy importantes entonces, en los años 90, ¿no? Como era la coeducación y la igualdad de género, como era el cuidado y la comprensión del medio ambiente como algo esencial, como eran los valores de la cooperación y la solidaridad como maneras de estar. Y esos fueron siempre nuestras brújulas, nuestras estrella polar, nuestra guía, ¿no? Y nuestra orientación, trabajar por ese tipo de cosas. Y decidimos hacerlo de una forma que fuera divertida, porque llegar y dar la charla de expertos y eso, pues a los chicos y chicas no les interesaba lo más mínimo. Y entonces empezamos ya a utilizar el juego, lo que hoy se llama ludopedagogía, o el teatro, ya pues hace pues más de 25 años, como herramientas. Y lo que nos pasó con eso es que esas herramientas nos fueron definiendo y construyendo a nosotros. Eh, Ujú. para bien, pensamos, porque lo que nos ha aportado jugar y usar las artes, en vez de dar charlas de ahí sesudas de especialistas en la materia, pues nos ha abierto una cantidad de posibilidades fascinantes y fabulosas, ¿no? Que luego se pudieron extender a otros colectivos y a otras edades. Entonces, haciendo unos años todo este trabajo con niños, niñas y adolescentes de educación en valores, pues resulta que, bueno, también ocurrieron muchas cosas, ¿no? Obviamente en tanto tiempo, pero por ver algunas claves, ¿no? Para comprender lo que hacemos. Intentábamos hacer esto y en muchos centros educativos nos decían que para trabajar, por ejemplo, sobre temas de pacifismo y demás, pues solo el Día de la Paz. Y nosotros habíamos elaborado un montón de materiales como para entrenar todo el año, ¿no? Y entonces se veía que con un día, el día de, no hacíamos nada. Así que empezamos a ofertar lo que sí querían los centros educativos y los ayuntamientos, que eran pues ludotecas multiactividad, talleres de teatro, y entonces ahí empezamos a desarrollar mucho más esas herramientas y nos permitieron en el día a día trabajar con el cuerpo, con el símbolo, con las relaciones cotidianas, pues la paz, la solidaridad, la cooperación, la igualdad de género y montones de cosas que ya no eran una teoría o una dinámica de estas que uno tiene en un pack, en un maletín de dinámicas, pero sino que eran experiencias abiertas donde los niños y niñas construían en relación a esas temáticas. Y fue así que nos encontramos de lleno, por esa especie de accidente, con metodologías muy, muy participativas y muy, muy creativas. Y desde entonces ya nos soltamos la participación como herramienta, como filosofía, como manera de estar. Y después de unos años haciendo esto, pues alguien nos dijo, oye, ya que lleváis años haciendo talleres de teatro con niños y niñas, ¿no podríais intentarlo también? Un amigo que llevaba proyectos de personas mayores, hacerlo también con personas mayores. Y entonces aplicamos lo mismo a las personas Sí. mayores y pasamos. Mm. Pero después profesores quisieron saber un poco de las metodologías, así que pasamos a trabajar con profesionales. Y de repente nos vimos trabajando con todas las edades
y entonces hacemos proyectos participativos y de dinamización de grupos y dinamización comunitaria con cualquier excusa y con cualquier edad, en cualquier territorio. Y así vamos visitando los distintos lugares de Asturias, distintos municipios, y acá hacemos un taller de teatro terapéutico con personas mayores, allá un taller de teatro comunitario con gente de todas las edades, en otro sitio llevamos la Escuela Municipal de Teatro para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en otro lugar los consejos, dinamizamos los consejos municipales de la infancia en los grupos de participación, en otro hacemos proyectos de arte y territorio, arte pueblos, en otro dinamizamos a personas mayores en talleres de entrenamiento cognitivo, en otro formamos a profesores o a profesionales que trabajan con jóvenes o con infancia, como en este caso con aldeas infantiles. En otro momento somos nosotros quienes en un ayuntamiento nos encargan trabajar un tema y hacemos una obra de teatro en la que actuamos nosotros mismos para sensibilizar en relación a algún ODS o alguna temática. Y bueno, pues un poco así, decimos que somos una especie de espacio de creatividad e Mm, innovación socioeducativa y según van surgiendo mm. necesidades, retos y dificultades, pues nos ponemos a crear, ¿no? Qué bueno, me encanta, me encanta. Y a veces cuando hablamos de educación, la gente suele pensar en centros escolares, pero va más allá. Por eso hablamos de lifelong learning. Y acabas de mencionar el colectivo, pues, la gente mayor. ¿Nos podrías contar un poco lo que pasó por Cudillero hace unos años con gente mayor y teatro? Sí, bueno, eh, pasaron muchas cosas con gente mayor y teatro. Como os decía, un amigo que llevaba temas de mayores nos dijo, ¿por qué no empezáis con personas mayores? Y empezamos, bueno, somos de decir que sí, en vez de decir que no. Entonces, ¿quién dijo miedo? Vamos allá, nunca habíamos trabajado con personas mayores. Eh, Nos pusimos a buscar materiales ya por el 2004, una cosa así, 2000, sí, 2004, 2005, por ahí, a buscar referencias bibliográficas de metodologías y herramientas para trabajar teatro con mayores y no encontramos, ¿no? Porque, bueno, hay muchas experiencias, una tradición muy larga en los pueblos, en todo el estado, de hacer teatro, pero comunitario, o sea, gente de todas las edades. Pero específico, algo así como teatro con mayores, una metodología, entonces no había nada desarrollado. Así que partimos de lo que sabíamos, que era el trabajo con la infancia y la adolescencia y las herramientas que teníamos del teatro educativo y teatro aplicado así. Y empezamos a trabajar, ¿no? La primera historia, no cuento la de Cudillero, pero por contar una anécdota, en un pueblo del concejo del municipio de Candamo, es una zona rural pequeñita, ¿no? En Asturias, y nos llevaron a un pueblo para hacer un taller de teatro con personas mayores. En ese caso me tocó a mí ir y era el debut absoluto nuestro, primera vez que íbamos con personas mayores, primer día a probar un taller de teatro. Y además me había dicho la trabajadora social que las mujeres que iban al centro social a este taller, porque ella las había más bien obligado a ir, porque les daba otras muchas actividades que les gustaban, memoria, baile, un montón de cosas, pues fueron ahí un poco obligadas, pero que no estaban dispuestas a hacer teatro, ya se lo habían dejado claro, que ellas teatro no iban a hacer, ¿no? Entonces me encuentro con todo en contra, ¿no? Sin saber muy bien qué hacer y con unas mujeres que no estaban dispuestas a... Cuando llego allí había 7 mujeres mayores sentadas alrededor de unas mesas en sus sillas y sentadas muy afirmadas, como dejando muy claro, de aquí no nos vamos a levantar. Así que a ver qué haces, ¿no? Y estamos aquí para ver qué haces, pero no te lo vamos a poner fácil. Esa era la situación de partida, nuestro debut. Entonces, como yo me esperaba algo así, pues llevaba conmigo unas cartas, que sabía que les gustaba jugar a las cartas, y empecé, yo de pie todo el tiempo, empecé a ponerla, no, me senté ya al lado de ellas y empecé a poner cartas sobre la mesa para proponerles un reto colectivo, que era jugar al juego del memory. Yo ponía las cartas boca arriba, tenían que situar dónde estaban las parejas y entonces volvía las cartas boca abajo y tenían que entre todas recordar, íbamos dándole las vueltas por parejas y bueno, cuando pongo poquitas cartas, ellas, bueno, se ven como diciendo, jolín, ¿qué te pensabas? Es que inteligentes somos y pensabas que íbamos a fallar, ¿no? Como siempre, en plan desafío, ¿no?
Bueno, digo, vale, lo hacéis muy bien, pero voy a poneros bastantes más cartas. Y empecé a poner más y empezaron a autoorganizarse. Oye, tú mira las de este lado, tú las de este, tal, no sé qué. Empezaron y de repente se ven que en vez de 10 cartas tenemos 16 o 20, un montón, y seguían teniendo éxito, ¿no? Y entonces estaban como muy orgullosas, ¿no? Como diciendo, bueno, esto, ves como no hay quien nos pare, somos infalibles, ¿no? Estaban muy crecidas. Entonces les dije, vale, pero este ejercicio ya veo que lo tenéis muy dominado, eh, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer otro ejercicio de memoria, solamente de memoria, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y entonces le pedí a una que me acompañara de pie, porque íbamos a hacer una figura, una estatua, para luego hacer algún cambio y descubrir los errores, ¿no? Como en el juego de los errores. Entonces, bueno, siendo para eso, una sí se levantó, se prestó, hizo su estatua, la compuso, las otras se fijaron muy bien y después cerraron los ojos y hicimos varios cambios en la estatua. Cuando volvieron a abrir los ojos, los descubrieron y no les costó nada. Entonces yo les dije, bueno, con una estatua es fácil, pero ¿y si fueran dos? Entonces dos tuvieron que levantarse porque estaban ahí como muy enganchadas. Y después ya se levantaron todas para hacer las estatuas por parejas. Una hacía la estatua, la otra miraba, se daba la vuelta. Cuando se volvía a girar, la estatua había cambiado, tenía que descubrirlo y luego alternaban. Y de repente las veo a todas haciendo estatuas y cambiando estatuas y riéndose muchísimo porque les hacía gracia lo que estaban haciendo. Y cuando nos vamos a dar cuenta, todas están de pie, todas se están moviendo, todas están haciendo estatuas, todas están interpretando, ¿no? Y ya el nivel del ambiente era tan agradable, se reían tanto, se movían, creaban figuras cada vez más insólitas, que cuando la otra se giraba, pues se sorprendía y no podía evitar reírse. Y entonces terminamos jugando a un juego, ya vi que el ambiente iba ya arriba, a un juego que se llama un juego popular infantil que recibe muchos nombres. Por ejemplo, un 2 3 palomita blanca es, o un 2 3 escondite Ujú. inglés. Bueno, yo me pongo en un extremo de la sala y ellas en el otro y voy contando un 2 3 palomita blanca es, y mientras tienen que avanzar y cuando yo me giro, todo el mundo quieto en estatua sin que se muevan, ¿no? Resulta que, claro, es un juego muy infantil que conocían de su infancia, pero por el medio de la sala les voy poniendo sillas y antes de llegar a mí tienen que haberse sentado y levantado de cada una de las sillas que he puesto. No vale venir directamente, tienen que haberse sentado todas en todas las sillas. Claro, entonces, para personas mayores es un ejercicio de autocontrol corporal y psicomotricidad con cierta Ujú. dificultad. Entonces, cuando se sientan en una silla, a veces no pueden controlar su peso y pum, las veo cayéndose. Entonces tienen que volver atrás o las veo levantándose. O, pero este juego dura como 20 minutos hasta que consiguen llegar a donde Sí. estoy yo y las risas son, pero tremendas, no paran de reír, ¿no? Hasta el punto que cuando llego el segundo día, me llega la señora más mayor, que tenía como 85 años, me pica así en el hombro y me dice, oye, hoy vamos a jugar otra vez a lo de un 2 3 palomita blanca es. Estaba emocionada con jugar. Y a partir de ahí, pues ya se lanzaron, hicieron obras de teatro, hicieron giras, actuaron en sitios, incluso llegaron a estudiar obras, porque al principio eran jugadas creadas sobre la marcha. Y bueno, eso fue como el inicio, ¿no? Y hubo un grupo, el que decías, en Cudillero, que empezaron así también, de la nada, gente mayor, gente de zona rural, gente que siempre se había dedicado al campo. Y una de las mujeres que estaba allí, Milina, que siempre había trabajado el campo desde niña, ¿no? Le tocó trabajar muchísimo y cuando tenía unos 50 y tantos años tuvo una lesión de columna importante y tuvo que dejar de trabajar y entonces consiguió unas antiguas escuelas y empezó a organizar allí a las mujeres primero para coser, pero al coser hablaban y entonces después empezó a pedir y a solicitar cursos de, de educación, como de educación popular, de alfabetización, de cultura general, de pintura, de un montón de cosas. Y de repente esas mujeres se vieron haciendo muchas cosas y generaron una fuerza increíble, ¿no? Cuando yo llegué allí, lo último que habían pedido era teatro, por eso yo llegué allí. Y decía esta mujer que desde niña siempre había querido hacer teatro, ¿no? Y durante 12 años, gente que empezó con 60 y tantos o 70 años, estuvieron haciendo teatro hasta la pandemia y representaron pues o sea, actuaron más de 200 veces, más de entre 20 y 30 bolos cada año,
actuaban en residencias de personas mayores, en colegios, en teatros, en fiestas de los pueblos. Bueno, fue una locura, ¿no? Yo les llevaba en la furgoneta para ir a actuar ahí a la compañía. La verdad es que se Sí. autoorganizaban muy bien, algunos iban en sus coches, pero una parte iban en la furgoneta. Cuando subían a la furgoneta decían, iban quejándose, ¿no? Pues yo estoy tomando pues 15 pastillas, no sé qué, yo 20, a mí me duele aquí, allí, allí, tal, yo estoy que no me puedo mover, yo sin las muletas, nada, bueno, y de repente llegaban a la zona de donde iban a actuar, al lugar, subían al escenario y la muleta prácticamente la tiraban, nadie se acordaba de nada, se venían arriba una fuerza, una voz, una energía. Ellos mismos decían, bueno, cuando subimos al escenario ya no nos duele nada, se nos olvida todo el dolor, ¿no? Y hicieron un documental muy Pues, chulo que está por ahí en Vimeo, que se llama Otra persona mm, allá arriba, que es que sí. cuando Mm, subían al escenario todo cambiaba, se transformaba y bueno, literalmente pues estuvieron hasta el final, hasta que ya llegó la pandemia y hubo gente del grupo que ya pues físicamente ya no podía más, ¿no? Pero fue una entrega absoluta al teatro, es un grupo que me fascinó absolutamente y cómo movieron a mm, gente, cómo dinamizaron, cómo en todas partes se les quería y se les buscaba continuamente. Hubo una actuación que hicieron una vez en Oviedo, en el auditorio, para cientos de universitarios que estaban ahí en unas jornadas y nos habían invitado a clausurarlas actuando. Y cuando acabaron de actuar, pues bajaron decenas y decenas de jóvenes que habían quedado fascinados y les pidieron si por favor podían hacer una foto con ellos, ¿no? Entonces de repente el escenario lleno de jóvenes que estaban tan admirados con lo que acaban de ver, con esta gente que esta gente no se lo esperaba, que los jóvenes reaccionaran así y allí tienen una foto con decenas de jóvenes que se quedaron wow, fascinados con su energía, ¿no? Entonces son qué momentazos muy maravilla. fuertes, ¿no? Sí, Sí. otra vez en Lastres había una mujer, la más mayor que tuvimos ahí en teatro, que tenían ya, pasaba pues tenía unos 92 años o así, y actuábamos en las 3 noches de Lastres, en un festival de teatro en la calle, ¿no? Al lado de la iglesia, en una plaza muy bonita, se pone ahí un kiosco, como los de las orquestas, de la música, y unos paneles para poder hacer entradas y salidas laterales, y fueron a actuar ahí en la calle, ¿no? Es el lugar más difícil actuar en la calle, y este grupo. De repente empezó a venir un temporal, yo me fui, después que teníamos todo montado, a las 9 de la noche fui con unas compañeras a comernos un bocata, y cuando volvemos el viento estaba soplando, que parecía que tiraba todos los bastidores, ¿no? Y vemos a esta mujer de 92 años con las dos manos agarrándose a los bastidores frente al viento para que de ninguna manera tirara los materiales que teníamos por allí escondidos, ¿no? Entonces de Wow, repente, wow. 9:30 de la noche, una mujer sola en un escenario alto, agarrándose con las dos manos con toda su fuerza para que el viento no desmantelara aquello, ¿no? Y tal era la vida que les da el teatro y la pasión, ¿no? Y entonces, de repente, unas 300 personas, estaba aquella a tope, o sea, a las 10 de la noche, pero empezó a llover, mucho viento y mucha lluvia. El agua, empujada por el viento, entraba hasta la mitad o más del escenario, que eran, pues eso, unas chapas de estas de chapacumen o tal, que con el agua pues hacía resbaladiza. Mujeres de 80 y tantos y 90 y tantos años en el escenario, a mí no y el público ahí sufriendo. Entonces yo le pregunto a ellas, oye, en estas condiciones yo creo que hay que suspender. Y ellas reacias, ya lo entendemos, pero es que mira toda la gente que hay ahí. Digo, vale, pues le voy a preguntar a la gente. Y le digo al público, bueno, creo que tenemos que suspender, ¿no os parece? Y el público dice, no, queremos verlas. Si ellas quieren actuar, nosotros estamos aquí para verlas. Y bueno, la gente apiñándose como podía, con paraguas, en los soportales de la iglesia, bajo otro kiosco que había de la música. No se movió nadie de allí y actuaron bajo la lluvia y 300 personas, como pudieron, hasta el final, viéndolas, aplaudiéndolas, fue algo mágico, increíble, ¿no? Bueno, este tipo de cosas con cualquier edad, pero con ese espíritu de lo lúdico y de lo artístico que moviliza lo mejor de nosotros en el encuentro con otros y con otras personas para recomunitarizar, empoderarse Mm, y rehumanizar, ¿no?
pues esto es un poco, no sé si los ejemplos son un poco ilustrativos de la teoría que exponía al principio, ¿no? Fantástico. Wow. Muchísimas gracias, Alejandro, por compartir estas historias. Yo les escucho y me emociono, la verdad, que una pasada. Tengo esta imagen de la señora cogiéndole el palo ahí, el público, pues bueno, bueno, increíble, increíble. Ahora, si te parece, podemos volver con los más jóvenes, Ujú. niños, niñas y adolescentes, y hablar un poco de la participación infantil y adolescente. Lo mismo con ejemplos, porque a lo mejor la gente no sabe lo que se hace. Y uno de los objetivos de estas conversaciones es compartir estas historias para inspirar y, por qué no, invitar a saber más sobre ello. Ujú. Bueno, pues se hacen cosas y faltan muchas más por hacer, pero las que se hacen ya hay muchas y muy interesantes, ¿no? En el año 95, por ahí, el psicopedagogo italiano Francesco Tonucci escribía un libro que se titulaba La ciudad de los niños, ¿no? De los niños y las niñas, y proponía que los niños y niñas pudiesen participar más en las decisiones de la vida pública en relación a lo que pasa y se hace en los espacios públicos en su ciudad, aunque no puedan votar, ni formar un partido político, ni crear una empresa. No por eso los niños y niñas no dejan de ser ciudadanos, y además la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el año 89, dice que tienen derecho a ser escuchados, a asociarse, y una serie de derechos de participación, pero la cultura predominante, la cultura o el estilo, la cultura adultocéntrica, ¿no?, por decirlo de alguna forma, pues no suele tener en cuenta a estos ciudadanos y ciudadanas en el desarrollo de la vida pública. Es más como un todo para la infancia, pero sin la infancia, sin contar con ellos y ellas, ¿no? Entonces, afortunadamente también en Asturias y en otros sitios, pero Asturias, que es donde yo más estoy y conozco, UNICEF y el Observatorio de la Infancia y eso, pusieron en marcha, bueno, con el programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, intentaron poner en marcha proyectos de participación infantil en los municipios asturianos, ¿no? Y esto fue, allá empezó la cosa un poquito por el 2004, 2005, y a partir del 2006 empezó a arrancar. Y ahora mismo en Asturias, de 78 municipios que hay, pues 44 tienen planes de infancia, consejos de infancia, grupos de participación infantil. Eh, entonces, bueno, más de la mitad de los municipios asturianos tienen esto, y los niños y niñas entonces están teniendo oportunidad de ser escuchados, de que sus ideas vayan adelante, de generar proyectos, incluso de ejecutarlos ellos mismos, ellas mismas, ¿no? Entonces, bueno, la cantidad de acciones que se han desarrollado protagonizadas por niños y niñas es enorme, ¿no? Te cuento así alguna a modo de ejemplo, para ilustrarlo. Yo te digo que estoy ahora aquí en el Escorial, en una aldea infantil, de aldeas infantiles, y ayer por la tarde me reuní con niños y niñas y adolescentes que son el Consejo de Infancia y Adolescencia de la aldea, un órgano que han constituido en este espacio de centro de protección de menores, ¿no?, que están viviendo aquí en la aldea con custodiados y cuidados por unos educadores y educadoras, y y el Consejo de la Infancia y Adolescencia de los centros de día de aldeas en el norte de Madrid, que son un proyecto donde por las tardes niños y niñas que necesitan refuerzo escolar y cierta intervención socioeducativa, pues acuden ahí y luego vuelven a sus casas, ¿no? Se juntaron todos aquí y entonces les lancé algunos epígrafes, algunos titulares, y tenían que, a mano alzada, decir si creían que la noticia que les lanzaba era verdadera o falsa, ¿no? Entonces os lanzo algunos titulares, así os parecen noticias verdaderas, falsas. También había la opción de no sabe, no contesta. Una de las noticias que les proponía era: niños y niñas de un municipio asturiano, ante la falta de un parque específico, una zona de juegos, diseñan el suyo, se lo proponen al alcalde y lo construyen ellos mismos. Esta era una noticia, ¿no? Otra noticia era: chicos y chicas de entre 12 y 14 años de Avilés, al enterarse de que el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su país no habían ratificado la Convención de Derechos del Niño, deciden escribirle una carta exigiéndole que ratifique la Convención de Derechos del Niño. Otra noticia era
chicas de entre 12 y 14 años, 3 chicas de entre 12 y 14 años de Áviles, acuden a un encuentro europeo sobre la pobreza, inauguran con una charla inaugural ese espacio ante 800 responsables políticos de políticas sociales en Europa, adultos, ¿no? Eh, bueno, estas eran así como algunas de las noticias y entonces las votaciones estaban divididas, pero muchos creían que esto pues, o no sabían o era falso, ¿no? Al final lo que les conté es que todas las noticias tenían la característica de ser verdaderas, todo eran hechos reales, ¿no? Pero como son insólitos, usamos el recurso o la dinámica de que puedan votar, decidir si les parece que pueden ser verdad o mentira. Y mayoritariamente o no saben o les parece extraño o les parece que eso no puede ser verdad, ¿no? ¿Cómo puede ser que unos niños y niñas lancen una campaña para pedirle a un presidente de los Estados Unidos, unos niños de Asturias, de Avilés, ¿no? De una ciudad pequeñita, o cómo pueden ir a inaugurar una conferencia europea sobre pobreza ante responsables, o cómo pueden ellos mismos diseñar un parque y ejecutarlo, hacer las obras, e incluso, ¿no? En este caso, era pintándolas en el suelo, porque no había dinero para instalar máquinas, ellas se necesitarían ingenieros, pero un poco la clave es, ven algo que consideran que no está bien, piensan qué hacer de manera viable, que sea creativa, justa, que es difícil que se les diga que no, lo presentan a su proyecto a alcaldía, a quien corresponda, a las autoridades correspondientes, y a continuación se ofrecen para formar parte de la solución. No, no es que estén pidiendo, pensando y pidiendo, sino que se ofrecen para ser ellos protagonistas o coprotagonistas de lo que se va a ejecutar. Y entonces, bueno, pues han creado campañas, ferias, galas, transformado parques, pintado espacios, creado y pintado carriles bici, han hecho muchísimas cosas, pero que a diferencia de mucha participación adulta, consiste en que lo analizo mucho, pienso en el bien común, hago una propuesta viable y a continuación me ofrezco para colaborar en hacerla, en llevarla a cabo, ¿no? Y entonces estas son las claves de la participación infantil que están, pues por contar una anécdota, ¿no? En Avilés hace un tiempo, cuando los niños y niñas están realizando muchas de estas actividades, crearon un plan de infancia y lo ejecutan, sobre todo ellos, con ayuda de quien corresponda, pero son los principales protagonistas de la puesta en práctica de ese plan de infancia, ¿no? Esto no quita que adultos de cada rama o el ayuntamiento queden eximidos de sus obligaciones y de sus responsabilidades, pero los niños y niñas practican también y ayudan a construir espacios mejores, ¿no? En una reunión con asociaciones de los niños y niñas, las asociaciones les decían, jo, a vosotros os hacen más caso a los niños desde el ayuntamiento que a nosotros, que a los adultos, ¿no? Y entonces una niña analizaba, decía, bueno, es que nosotros proponemos cosas que no son para nosotros, son para todos, no son como tú que propones solo cosas para tu asociación. Nosotros proponemos para todos. Y además proponemos cosas que suelen ser económicas, suelen ser baratas. Y además no le pedimos al ayuntamiento que lo haga, le pedimos que nos ayude para hacerlo nosotros. Normalmente vosotros queréis que el ayuntamiento os lo dé todo hecho y entonces es normal que os haga menos caso que a nosotros, que somos más prácticos. Esa fue como la respuesta y la lección de la niña. Entonces, de repente, los niños y niñas nos están enseñando otros modelos o modos de hacer participación ciudadana constructiva y no que sea un poco desde mi ámbito la carta a los Reyes Magos o la queja del consumidor que no está contento y está poniendo una queja, una reclamación a su ayuntamiento como podría ponerla a cualquier empresa cuyo servicio no le haya resultado satisfactorio, ¿no? Entonces la participación ciudadana es otra cosa y los niños y niñas nos lo están demostrando, ¿no? Es muy, muy interesante todo lo que se puede aprender ahí con ellos y ellas, ¿no? Wow, gracias, Alejandro. Y seguro que tenéis muchísimos ejemplos. Yo conozco algunos de ellos y Sí, bueno, yo invito a la gente a ponerse en contacto con vosotros o a leer uno de vuestros libros donde se comparten estos ejemplos, porque realmente es fascinante. O sea, prepararos a estar sorprendidos. Sí, sí. Un par de preguntas más, Alejandro. La primera, bueno, desde
thinking, la parte de educación, la film learning, el propósito es crear puentes entre los centros educativos y las organizaciones, ¿vale? Y eso a ti, ¿qué te inspira? En- desde hace muchos años, eh, los centros educativos son un espacio que recibe puntualmente, pero muchas veces a lo largo del año, a muchas organizaciones, ¿no? Hay montones de charlas y de talleres, salvo en el tiempo de la pandemia, que ahí hubo que parar, donde muchas entidades entran a los centros y dan su taller, su charla. O sea que me parece que en ese sentido los centros se convierten en una especie de atractor cultural donde se desarrollan muchas acciones desde la sociedad, desde las distintas entidades, con la infancia, al llegar ahí al centro. Esto me parece muy interesante, pero me parecería más interesante si se pudiera generar algo más sistemático y de más alcance, ¿no? Porque si no, en un momento dado parece una especie de lista, de catálogo de entidades, de productos, de opciones que pasan por ahí una Sí. vez, una hora o dos, y no tienen más incidencia, ¿no? Entonces, ¿en qué medida los propios centros, conociendo eso, pueden hacer al revés, contactar ellos con las entidades para desarrollar redes o comunidades de aprendizaje y construcción de proyectos en vez de catálogos y consumos de charlas y talleres? De forma que si a un centro le interesa trabajar el tema, yo qué sé, de la prevención de la violencia o el tema del ODS número uno de la reducción o la eliminación de la pobreza o el 2 hambre cero o cualquier tema que le interese, ¿no? Medio ambiente, pues pueda desarrollar proyectos completos con esas entidades, más que una charla de un día y otro día otra y otro día otra sin renunciar a esas charlas que son una puerta de apertura, pero a lo mejor pues que vayan los bomberos a contar cómo funcionan, pues basta con un día o una hora, o que vaya alguien de salud a enseñar un poquito sobre primeros auxilios básicos y la posición básica de seguridad para que los niños la conozcan, pues igual te basta con 2 horas o tal, ¿no? Pero hay proyectos que deberían de crecer, de tener, de ir más allá de esa horita informativa y ahí es donde, y que incluso se hicieran entre entidades y colegios, no solo con una, sino con varias, ¿no? Y entonces trabajar dentro del programa educativo de centro en redes que desarrollan proyectos entre la escuela y agentes diversos de la comunidad, entidades, organizaciones, eso le daría una fuerza muy grande a las escuelas y nos situaríamos más en una educación apropiada para la complejidad del siglo XXI, ¿no? Es lo que me parece. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A mí me viene la idea de creación de un ecosistema. Ahí. Es algo más sistemático que el centro educativo alrededor tenga una constelación de contactos y que haya interacciones que puedan Mm, codiseñar proyectos, mm. apoyarse. Sí, sí, sí. Sí, Y sí, también dar visibilidad también a estos proyectos. sí, sí. Estupendo. Y nada, bueno, yo me quedaría aquí contigo hablando, bueno, escuchándote, hay horas y horas. Para terminar, bueno, eso que ya que nos has regalado muchas historias hoy, un regalo para nosotras, nosotros, algo que te gustaría compartir, no sé, puede ser un mensaje, un consejo, una anécdota, ¿cuál sería un regalo más? Un cuento, Vale. si me permites, os Ajá. leo un cuento. Se titula La Ay, promesa, genial. es de Nicola Davis y, y bueno, pues os lo leo en unos poquitos minutos, ¿no? Súper. El cuento dice así. Cuando era joven vivía en una ciudad mezquina, dura y fea. Las calles eran áridas como un desierto, agrietadas por el calor y el frío, jamás bendecidas por un poco de lluvia. Un viento arenoso soplaba constantemente, arañando los edificios como un perro hambriento. No crecía nada, todo estaba roto, nadie sonreía.
La gente se había hecho tan mezquina, dura y fea como su ciudad. Y yo también era mezquina, dura y fea. Vivía de robar a quienes tenían poco más que yo. Mi corazón estaba tan marchito como los árboles muertos del parque. Y entonces, una noche, encontré una vieja en una calle oscura. Era débil e iba sola, una víctima fácil. Su bolso era grande y estaba lleno, pero cuando intenté quitárselo, lo aferró con la determinación de los héroes. Tiramos de la bolsa de un lado a otro, hasta que por fin dijo, si me prometes que las plantarás, lo suelto. ¿Qué quería decir? En ese momento ni lo sabía ni me importaba. Solo quería su bolso, así que le dije, está bien, te lo prometo. La anciana aflojó inmediatamente su presa y me sonría. Salí corriendo sin mirar atrás, pensando en la cantidad de comida y en el dinero que habría en su bolso. Pero cuando lo abrí, solo había bellotas. Las contemplé, eran muchas, tan verdes y perfectas, que de repente comprendí la promesa que había hecho. En mis brazos sostenía un bosque y de repente mi corazón cambió. Olvidé la comida y el dinero y por primera vez en mi vida me sentí afortunada, más rica de lo que hubiera soñado nunca. Dormí con las bellotas por almohada y la cabeza llena de frondosas visiones. Por la mañana empecé a cumplir mi promesa. Planté junto a carreteras y junto a rotondas, entre escombros y ruinas y verjas oxidadas, junto a las vías del tren, líneas de tranvía y semáforos, en parques y jardines abandonados, envenenados de cristales rotos, detrás de las fábricas y centros comerciales, en las paradas de autobuses, en los cafés y en los bloques de apartamentos. Aparté lo mezquino y lo duro y lo feo, y planté, y planté, y planté. Al principio no parecía que cambiara nada. El viento arenoso continuaba arañando las calles áridas y agrietadas. La gente fruncía el ceño y se escabullía a sus hogares como cucarachas. Pero poco a poco, muy lentamente, comenzaron a aparecer brotes verdes, árboles. Al principio aquí y allá, después por todas partes. Los vecinos salían a la calle a mirar, tocaban las hojas asombrados y sonreían. Tomaban juntos el té al lado de los arbolitos, hablaban y reían. Y pronto también se pusieron a plantar árboles, flores, frutas, verduras, en parques y jardines, en balcones y tejados. El verde se extendió por la ciudad como una canción, aspirando hacia el cielo y recogiendo la lluvia como una bendición. Pero para entonces yo ya estaba lejos, plantando en otra ciudad triste y desgraciada, y luego en otra, y en otra, y en otra, y en otra. Y anoche, en un callejón solitario, un joven ladrón forcejeó conmigo para llevarse mi bolsa llena de bellotas. Sonreí e hice el viejo pacto con él, sabiendo que un corazón puede cambiar, sabiendo que mi plantación continuará. Pues esa es la Wow. promesa de Nicola Davis, ¿no? Que creo que refleja mucho de lo que estamos hablando, de lo que intentamos humildemente hacer los Glayus, ¿no? Miles de gracias. Un regalazo, Alejandro. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, qué mejor forma de ir cerrando esta conversación. Y seguimos, por supuesto, y seguimos. Y de nuevo una invitación a la acción, a ponerse en contacto con la gente y actuar. ¿Vale? Uh -huh. Como decían los niños, no solo proponer la idea, pero contribuir en ello. Eso Así es. que Alejandro, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta Gracias a luego. ti. Adiós, Manuel.